Hola a todos, y estamos aquí para empezar justamente esta presentación donde vamos a ver los distintos métodos de resolución de los problemas justamente de ese tema, campo magnético. Sí, un tema que los trae de cabeza a muchos estudiantes. Es que es electromagnetismo, no es ni siquiera electricidad, mucho menos estática, dinámica. Si en cinemática están resbalando, si hay temas muy complicados en física, este definitivamente es uno de ellos. Por esa razón es que ustedes tienen que suscribirse a mi canal y darle like a estos videos para poder justamente ver esta presentación que vamos a hacer ahora. Miren algunos de los problemas que vamos a mostrar su resolución. Ya estamos listos justamente para empezar este trabajo que creo que va a ser muy importante. Estos son algunos de los problemas justamente del material de la semana 14 de la Pre-San Marcos que estamos justamente para iniciar su resolución. No se pierdan este video hasta el final y compártanlo en sus redes sociales. Nos vemos. Empecemos con este primer problema. ¿Qué cosa dice el problema? Dos conductores rectilíneos, paralelos y muy largos. En algunos textos se ve decir infinitamente largos, ¿no? Muy largos, muy largos. ¿Qué significa muy largos? 200 metros, 300 metros, nada más. Transportan corriente eléctrica de intensidades 1 y 6 amperes, como se indica en la figura. Determine la distancia D para que el campo magnético en el punto P sea nulo. Algunos estudiantes, esos estudiantes del nivel 0, se preguntarán, ¿qué es esto? Y nosotros vamos a explicar con manzanitas, desde cero, porque tenemos la experiencia que nos acompaña. ¿Cuántos años dedicados a la DIDEC? Más de 46 años. Ya creo que ya cumplimos 47, ya vamos para 48. Entonces, es muy importante todo lo que vamos a hacer en este, en este video. Ya, empecemos. En primer lugar, ¿qué cosa tenemos acá? Muy bien, torres de alta tensión. Pregunta, ¿estos cablecitos estarán conduciendo corrientes pequeñas o corrientes de gran intensidad? O sea, mucha corriente o poca corriente, entendiéndose por corriente, fluido de cargas eléctricas, flujo de cargas eléctricas, todas positivas, ¿ya? Ese es el sentido convencional de la corriente. Pregunta entonces, ¿será eh, peligroso acercarse? ¿Será mejor alejarse? A propósito de eso, tenemos acá también un cartelito que lo podemos encontrar. ¿Qué cosa dice este cartelito? Que a medida que nos acercamos, estamos corriendo riesgo. Entonces, eso que acabamos de decir, lo vamos a esquematizar de la siguiente manera. El campo magnético es directamente proporcional a la intensidad de la corriente. ¿Qué cosa significa eso? Que a medida que aumenta la intensidad de la corriente, aumentará también la intensidad del campo. Si la corriente se duplica, la intensidad del campo se tiene que duplicar. Un 3 colocado a la derecha implica que aparezca un 3 hacia la izquierda, en el lado de la izquierda, ¿no? En el otro miembro. ¿Qué más podemos decir? Tenemos que decir también que el campo magnético es inversamente proporcional con la distancia. ¿Qué significa eso? Que si la distancia se duplica, entonces la intensidad de campo se reduce a la mitad. Si la distancia se duplica, el campo se tiene que reducir a la mitad. Pero la esencia de esa dependencia proporcional se basa en una operación muy sencilla. Si tú pones un 2 a la derecha, obligatoriamente tienes que poner un 2 a la izquierda. ¿Para qué? Para que se mantenga la proporcionalidad. Vale decir, en este caso, un 2 a la derecha significa doble de distancia y un 2 a la izquierda significa que el campo magnético se ha reducido a la mitad. Ese es el detalle. Por ejemplo, si la distancia se triplica, el campo magnético se reduce a la tercera parte. Si la distancia se cuadruplica, el campo magnético se reduce a la cuarta parte. Vale decir, estamos hablando de una dependencia inversamente proporcional. Por lo tanto, entonces, ¿qué diremos? En conclusión, el campo magnético será proporcional al cociente. Y entonces eso es justamente lo que vamos a encontrar en las diferentes fórmulas. Por ejemplo, aquí, la que vamos a utilizar dice así. ¿Qué cosa está diciendo esta expresión? Esta expresión nos está diciendo
lo que hace un rato hemos estado describiendo, ¿no? El campo magnético es directamente proporcional a la intensidad de la corriente, pero inversamente proporcional con la distancia. La pregunta es, ¿y qué cosa es lo que aparece al costadito de? Ya, lo que aparece al costadito es la constante de proporcionalidad. Cuando eso lo queremos convertir a una igualdad matemática, entonces tenemos que agregar la constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad, ¿qué cosa es? Buena pregunta. Esa constante de proporcionalidad es un número. O sea, cada vez que ustedes escuchen hablar de constante, se les está haciendo la referencia a un número. Y ese numerito en este caso viene a ser mu sub 0 entre 2pi. Ustedes ya lo conocen a pi. Pi es una constante, ¿no? Entonces aquí también hay que recordar, ¿no?, que mu sub 0 tiene el valor de 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre ampere. ¿Cómo sale esto? Esto está en teslas. El campo magnético se expresa en una unidad llamada Tesla y se representa su símbolo con la letra T mayúscula. Tesla por metro y dividido entre ampere. Así se obtienen las unidades de esa constante, ¿no? O sea, es una constante física, no es una constante numérica o adimensional como se suele manejar de repente en geometría, en trigonometría, de repente, sin unidades físicas, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que vamos a aplicar, o sea, de esto vamos a hablar, ¿ya? Entonces, a continuación, vamos a ver cómo manejamos este problema. ¿Por qué decimos que este es un problema complicado? Por la tridimensionalidad. Esa figurita que tenemos acá a la derecha es lo que está acá a la izquierda. Mejor dicho, lo que está aquí a la izquierda, mejor dicho, esto que está acá a la izquierda es esto que hemos graficado acá. Vale decir, aquí tenemos una visión, digamos, en perspectiva de lo que significa la situación que se está mostrando a la izquierda. ¿Qué cosa nos estamos mostrando acá? Dos conductores. Uno lleva la corriente hacia arriba y el otro lleva la corriente hacia abajo, separados por 50 centímetros. Y la pregunta es, ¿cuánto debe ser esa distancia en centímetros para que en el punto P el campo magnético sea igual a cero? ¿Cómo es eso del campo magnético? Buena pregunta. Entonces, para empezar, esto es justamente lo que vamos a manejar en el problema, ¿no? En 1820, el físico danés Hans Christian Ørsted descubrió que alrededor de una corriente eléctrica se originaba un campo magnético. Y eso es justamente lo que estamos viendo acá, ¿no? Estamos viendo un conductor pintado de amarillo que está llevando una corriente eléctrica, ¿no?, que va hacia la derecha y alrededor se está generando un campo magnético cuyo sentido, o sea, el sentido de estas líneas se determina justamente utilizando la regla de la mano derecha. A ver, vamos a recordar esto. Así. Si la corriente está yendo hacia la derecha, entonces el pulgar se pone hacia la derecha. Y los demás dedos deben estar justamente acompañando en su giro, en su entorno, el sentido de la línea. Vale decir, esta flechita de rojo que hemos puesto es justamente lo que está acá. ¿Ya? O sea, así se utiliza la regla de la mano derecha para determinar la dirección del campo magnético, ¿no? Claro que en este caso, esta sería así, ¿ya? Entonces, vamos a dibujarlo mejor, ¿ya? Vamos a dibujarlo mejor. A ver, entonces ponemos el dedo pulgar hacia la derecha y los dedos deberían estar rodeando al conductor de esta manera, con el dedo justamente señalando hacia la derecha. Esta es la famosa regla de la mano derecha. O sea, los dedos de la mano derecha se encargan justamente de rodear al conductor con el pulgar señalando hacia dónde va la corriente. Entonces, las líneas de inducción estarían yendo así, de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, que es justamente lo que estamos viendo acá, solo que aquí la perspectiva del dibujo parece decir otra cosa, ¿no? Entonces, así se determina la dirección de la línea del campo magnético en torno a una corriente eléctrica. Un detalle más. Estamos viendo justamente aquí el mismo conductor, pero puesta en esa ubicación. ¿Qué cosa tenemos que hacer ahí para poder determinar la línea del campo magnético? Utilizar la regla en la mano derecha. Otra vez vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, por acá ponemos un dedito, el otro dedito está rodeando al conductor, ¿no?
y extendemos el pulgar hacia donde justamente está yendo la corriente. Entonces, ¿qué está pasando con estos dedos? Estos dedos me están diciendo que las líneas del campo magnético salen de la parte de arriba e ingresan en la parte de abajo. O sea, esto significa saliente y esto significa entrante, ¿ya? Que lo vamos a ver a continuación. Aquí, por ejemplo, ¿qué cosa tenemos? Tenemos una corriente saliente. ¿Por qué saliente? Porque sale del dibujo y se va a introducir en nuestros ojos. Así se le llama la corriente saliente. ¿Y cómo es el campo magnético de la corriente saliente? De sentido antihorario. Aquí, ¿qué cosa tenemos? Aquí tenemos una corriente entrante. ¿Dónde está entrando, profesor? Está entrando o está ingresando en el dibujo, en el papel, en la pantalla, ¿ya? ¿Y cómo son las líneas del campo magnético de una corriente que es justamente entrante? Es de sentido horario, no como en el caso anterior. La corriente era saliente y las líneas viajaban en sentido antihorario. Eso es muy importante justamente porque lo vamos a utilizar acá. Entonces, ¿qué viene a continuación? Lo que viene a continuación es que vamos a graficar justamente las líneas del campo magnético de acuerdo a lo que está mostrándonos esa figura, ¿no? Entonces aquí tenemos, en primer lugar, la corriente que está en el lado de la izquierda, que se le llama I sub 1, ¿no es cierto? Y acá tenemos la corriente I sub 2. Se sabe que la corriente I sub 1 tiene un valor, tiene una intensidad de 1 ampere y la corriente I sub 2 tiene una intensidad de 6 amperes, ¿ya? Y que entre este conductor y el otro conductor hay una distancia de 50 centímetros. Y en ese lado se encuentra un punto separado de una distancia d a una distancia d del conductor I sub 1 y habría que determinar justamente en el problema, lo que se está pidiendo es cuánto debe ser el valor de esa distancia para que ahí el campo magnético sea igual a 0, ¿ya? Y a propósito del campo magnético, lo primero que vamos a decir es que justamente estas son las líneas de inducción de la corriente que está entrante. Las líneas de inducción de la corriente que es entrante, ¿cómo son? Así. La corriente que está entrante, su línea de inducción son de sentido horario, ¿no? Entonces lo que habría que hacer acá es ponerle un sentido. ¿Por qué? Porque las líneas de inducción tienen un sentido, ¿no? En ese caso, horario para la corriente que es entrante. ¿Por qué se dice que es entrante? Porque nosotros la estamos mirando acá. Acá está el observador, acá están sus pestañas, ¿no? Y está mirando de arriba hacia abajo. ¿Y qué está viendo? Que la corriente está entrando en el papel, en el dibujo, en el cuadro, ¿ya? Lo contrario que sucede justamente con la otra corriente. La otra corriente, ¿cómo es? La otra corriente es saliente, o sea, está saliendo del dibujo y está ingresando sobre nuestros ojos, ¿no? Acá está nuestro ojo, el observador, ¿no? Y está saliendo del dibujo y está yendo hacia nuestros ojos. Entonces se representa así, con un puntito, ¿no? ¿Y cómo son las líneas en este caso? Las líneas ahora ya son de sentido antihorario. Entonces nosotros tendríamos acá que graficar eso también, ¿no? Sentido antihorario, antihorario. Eso es lo que está pasando justamente con este gráfico, ¿no? Entonces vamos a continuación a resolverlo matemáticamente. ¿Qué cosa tenemos aquí en la figura? Aquí tenemos una vista de planta. ¿Qué significa eso de vista de planta? Que nos hemos subido a la parte superior y de la parte superior estamos mirando el gráfico, ¿ya? Entonces, esto es la vista de planta. Entonces quiere decir que el ojo del observador se encuentra justamente en la parte superior. ¿Ya? Este es el observador. Desde arriba se está mirando justamente el gráfico, ¿no? Entonces, ¿qué se está viendo? Que la corriente I sub 2 es una corriente entrante, que la corriente I sub 1 es una corriente saliente, ¿no? Y ahí están sus valores. Una tiene una intensidad de 1 ampere y la otra tiene una intensidad de 6 amperes. Y aquí estaría ubicado el punto P, ¿no? Y como ya decíamos, ¿no? A propósito de la dirección del campo magnético. ¿Cómo es el campo magnético de una corriente que es saliente?
de sentido antihorario. ¿Cómo es el campo magnético de una corriente que es entrante de sentido horario? Ahí lo están viendo, ¿no es cierto? Ya, entonces a continuación vamos a dibujar el vector intensidad campo magnético de la corriente I sub 1. La corriente I sub 1 tiene un campo magnético que va hacia abajo, ¿no es cierto? Esa línea, ¿cómo estará pasando por el punto P? Está pasando así. Y así entonces tenemos graficado el campo magnético de la corriente I sub 1. ¿Ya? En el punto P, el campo magnético de la primera corriente es hacia abajo. Ahora, ¿cómo sería el campo magnético de la corriente I sub 2? La corriente I sub 2 de mayor intensidad, tiene por supuesto también mayor alcance, está con un campo magnético que es de sentido horario, o sea, está circulando al revés. ¿Y cómo pasa por el punto P? ¿Cómo está pasando? Hacia arriba. Entonces quiere decir que aquí nosotros encontraremos en el mismo punto un vector intensidad de campo, pero ya no sería el vector intensidad de campo de la primera corriente, sino de la segunda corriente. Vale decir, lo que nosotros hemos encontrado aquí en este punto, la presencia de dos campos magnéticos, ¿no? Vale decir, si tuviéramos una aguja imantada colocada ahí en esa posición, ¿cuál sería su comportamiento? Sería indiferente, se quedaría ahí, no se movería ni hacia arriba, no giraría ni en sentido horario ni en sentido antihorario. Entonces, eso es justamente lo que está denotando nuestro gráfico. Y entonces a continuación vamos a ver la parte matemática. Y la parte matemática, ¿cómo la vamos a manejar? Justamente con esta ecuación, ¿no es cierto? Que dice que el campo magnético o la intensidad del campo magnético es proporcional a la intensidad de la corriente. La intensidad del campo magnético es proporcional a la intensidad de la corriente, pero inversamente proporcional al radio, ¿no es cierto? Ya, el radio para la primera corriente sería la distancia d, y el radio para la segunda corriente sería la distancia d, pero sumado 50 centímetros, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a continuación a aplicar en ese caso. Ya, en primer lugar, el campo magnético de la corriente I sub 1, que es esta que está pintada de verde, se podría escribir así. La constante de proporcionalidad, obviamente aquí la constante de proporcionalidad es mu sub 0 dividido entre 2pi, ¿ya? Entonces sería la constante de proporcionalidad multiplicando a la corriente I sub 1 y dividido entre su distancia, ¿ya? ¿Cuánto vale la corriente I sub 1? La corriente I sub 1 tiene una intensidad igual a 1, ¿no? Aquí está. Y su distancia al punto P sería la distancia representada con la letra D. Ahora, hacemos lo mismo para la otra corriente. Ahora, el campo magnético de la otra corriente, de la corriente I sub 2, sería expresada de la misma manera. La constante de proporcionalidad por la corriente y dividido entre su distancia, ¿no? Que en este caso vendría a ser el radio. Sería un radio, ¿no es cierto? Ya, entonces habría que colocar la constante de proporcionalidad, que es, en este caso, mu sub 0 sobre 2pi, por la corriente que tiene una intensidad igual a 6. Y debajo tendríamos que colocar la distancia, ¿no? La distancia a la cual se encuentra el punto P de la corriente es una distancia que hemos identificado como D más 50. Entonces, ¿qué cosa debe ocurrir entre estos dos vectores de intensidad de campo para que me den una intensidad de campo resultante igual a 0? La condición del problema es de que estos vectores sean de igual intensidad para que a la hora de calcular la resultante me salga un valor 0. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que estas dos expresiones las vamos a tener que igualar. O sea, K, que multiplica la intensidad de corriente 1 dividido entre su distancia, debe ser lo mismo que K multiplicado por la intensidad de la corriente, que en este caso es 6, dividido entre su distancia, que es D más 50. Entonces de aquí podemos sacar la respuesta, ¿no? Cancelamos la constante, no fue necesario colocar el valor que aparece aquí, ¿no? Como ustedes están viendo. Y entonces a continuación ya podríamos decir que eso implica que 6 veces D deberá ser igual a D más 50.
Entonces de aquí sale que 5D debe ser igual a 50, resultando entonces que la distancia pedida es de 10 centímetros, ¿no? Que vendría a ser en este caso la respuesta de este problema, ¿no? Alternativa A. ¿Qué les pareció? Pero no se equivoquen. En TikTok vamos a subir la resolución de este problema a simple vista y en menos de 30 segundos. Sí, señor. ¿Que no lo crea? Bueno, sígame en TikTok. A continuación vamos a resolver el siguiente problema. Aquí vamos a tener que calcular el vector campo magnético resultante en un punto P, debido a los campos magnéticos de tres corrientes, I sub 1, I sub 2 e I sub 3, todas de la misma intensidad. Entonces, vamos a ver este problema que no está tan sencillo. Nada sencillo, ¿no es cierto? Ya, lo primero que vamos a recordar es cómo es el campo magnético de una corriente saliente y cómo es el campo magnético de una corriente entrante, ¿ya? Saliente, el campo magnético es antihorario. Entrante, el campo magnético es horario. Y eso es lo que vamos a encontrar acá. Por ejemplo, ¿quiénes están con campo magnético? ¿Cuáles de las corrientes son salientes? I sub 1 e I sub 3. Entonces, para estas dos, su campo magnético será de sentido antihorario, ¿ya? En cambio, para I sub 2, el campo magnético será de sentido horario, ¿ya? Al revés, ¿no? Entonces, no sé si podemos mostrarlo. Antihorario sería así, para I sub 1, I sub 1 e I sub 3. Pero para I sub 2 sería al revés, sería así. El campo magnético sería de sentido horario, ¿no? Entonces vamos a alisarnos a describir esto gráficamente. Empecemos con el campo magnético generado por la corriente I sub 1 en el punto P. Como ya lo dijimos hace un rato, ese campo magnético lo tendríamos que representar mediante línea de inducción de sentido antihorario. Entonces, partiendo de donde está ubicada la corriente, la línea de inducción tendría que estar graficada de sentido antihorario. Y eso justamente como virtud de lo que ya habíamos explicado, ¿no es cierto? Aquí lo tenemos. Cuando la corriente es saliente, su campo magnético es de sentido antihorario. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿cómo se representaría el vector inducción magnética en el punto P? En sentido antihorario. Vale decir, esa línea, ¿cómo está pasando por el punto P? Está pasando así. Entonces, así diremos que es el campo magnético de la corriente I sub 1. ¿Ya? Su valor, su valor tendría que expresarse, ¿no? De la forma que nosotros ya lo sabemos, ¿no? Ya, luego vamos a ver la magnitud, ¿ya? Ese sería el caso de la corriente I sub 1, ¿no es cierto? Ya, acá lo vamos a dibujar también para que quede graficado, ¿ya? Entonces acá sería así. El campo magnético de la primera corriente sería así. A continuación veamos el caso de la corriente I sub 2. La corriente I sub 2 es una corriente entrante. ¿Cómo es el campo magnético de una corriente entrante? De sentido horario. Las líneas de inducción son en sentido horario. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a graficar la línea de inducción de sentido horario. ¿Qué significa de sentido horario? En la dirección en que se mueven las manecillas de un reloj. Ahora la pregunta es, ¿y cómo será el vector de inducción magnética en el punto P? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es trazar el radio vector y luego estaríamos trazando en la dirección de las líneas, ¿no? Y en forma tangente estaríamos trazando al vector, en este caso, inducción magnética o campo magnético de la corriente número 2, ¿no? Y por si acaso, para que no se vaya a perder, vamos a graficarlo también aquí.
en forma perpendicular a su radio vector, estaría ahí, ¿no es cierto? Vale decir, este es un ángulo de 90 grados, porque cada uno es de 45, ¿no? Lo mismo que veíamos acá. O sea, siempre el campo magnético es perpendicular al radio vector, que en ese caso habría que anotar que ese radio vector para la corriente I sub 2 sería justamente en magnitud igual a A por la raíz de 2. ¿No? Dicen que A es 20 centímetros, ¿no? Bien, entonces ya hemos avanzado con eso. Ahora vamos a ver el caso de la tercera corriente. ¿Cómo es el caso de la tercera corriente? La tercera corriente también corresponde a una corriente saliente, ¿no? Como lo está mostrando ese puntito. O sea, es una corriente que sale del dibujo, ¿no? Y entonces sus líneas de inducción serían de sentido antihorario, ¿no? Entonces vamos a graficar la dirección de esas líneas, el sentido de esas líneas sería así. Antihorario. ¿Y cómo pasaría por el punto P? En ese mismo sentido. O sea, así. Vale decir, esa es la dirección que tiene el vector intensidad de campo magnético producido por la corriente I sub 3, ¿no? Y para que no nos olvidemos, vamos a anotarlo acá en la figura. Así tenemos entonces al vector B sub 3, ¿no? Que sería el vector que nos indica cómo está actuando el campo magnético en el punto P debido a la corriente, al campo de la corriente I sub 3, ¿no? Y entonces pasaríamos al siguiente esquema. A continuación vamos a determinar la magnitud de cada uno de los vectores de inducción, ¿no? Entonces vamos a decir que en virtud de la ley de Biot-Savart, que la tenemos expresada acá, vamos a calcular la magnitud de cada uno de estos vectores, ¿no? Empezando por B sub 1. Entonces, en primer lugar, B sub 1, ¿a qué es igual? B sub 1 sería igual a mu sub 0 por la intensidad de la corriente I sub 1 dividido entre 2pi por el radio vector R sub 1, ¿no? Esto en buena cuenta, ¿qué cosa es? 4pi por 10 a la menos 7 por la intensidad de la corriente I sub 1, cuyo valor es 2, y debajo ponemos 2pi por la distancia R1, que vendría a ser la magnitud de A, ¿no es cierto? Entonces, pero A es 20 centímetros, o sea, 2 por 10 a la menos 1, ¿no? ¿Cuánto me va a resultar acá? A ver, el 4pi de la parte de arriba, ¿no? Arriba tenemos 8pi, entre 4pi sería 2. ¿2 qué? 10 a la menos 7, entre 10 a la menos 1, 10 a la menos 6. Mejor dicho, esto es 2 micro Tesla, ¿no? El Tesla es la unidad de inducción magnética. De esa misma forma resultará la intensidad de campo magnético de la tercera corriente. La distancia que tenemos también es la misma, ¿no? La intensidad también es de 2 amperes, es decir, la intensidad es la misma, la distancia es la misma, todo es igual, ¿no? Entonces tiene que salir el mismo resultado. El único que va a ser diferente es el caso de la intensidad del campo de la corriente I sub 2, ¿no? Ya. Y esa corriente la podríamos expresar en el producto de mu sub 0. Ya sabemos que mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7, ¿no? Entonces volvemos a poner ahí el valor de mu sub 0, la corriente, la intensidad de la corriente que le corresponde, y debajo 2pi por la distancia, que en este caso ya no es la distancia que teníamos hace un rato, ¿no? Ahora esta es la distancia de R sub 2. A ver, reemplazando, tendríamos que poner
el valor de mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7 por la intensidad de la corriente, que es 2, debajo 2pi por R sub 2. R sub 2 es el valor que hemos indicado acá en la parte de arriba, pero quedaría multiplicado por la raíz de 2, ¿no? Y la pregunta es, ¿y esto cuánto nos está resultando? Esto nos está resultando un valor igual a ver, sería 4, acá arriba tenemos 8 y abajo tenemos 4, entonces quedaría 2. 2 dividido entre la raíz de 2 me daría simplemente raíz de 2. Raíz de 2 por 10 a la menos 6. Y esto no es otra cosa que raíz de 2 micro Tesla, ¿no? Entonces ya tenemos las magnitudes. A continuación nos tocaría hallar el vector resultante, ¿no? Ya este es un problema de vectores, ¿no? Que lo podemos resolver de una manera sencilla, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa podríamos hacer? Descomponer al vector b sub 2. Tendríamos por acá una componente vertical y por acá tendríamos una componente horizontal. Y la pregunta es, ¿cuánto valdría cada una de las componentes? Bueno, entendiendo que aquí tenemos un ángulo de 45 grados, entonces ese vector que está pintado de rojo, cuya magnitud nos ha salido igual a raíz de 2 en microteslas, nos traería como consecuencia de que debido a que este es un triángulo rectángulo isósceles, entonces este cateto y este otro cateto tendrá que medir cada uno un microtesla, ¿no? ¿En virtud de qué? En virtud del triángulo notable que ya todos conocemos, que es el triángulo de 45 grados, ¿no? En el triángulo de 45 grados, ¿qué cosa tenemos? Tenemos, si esto es 45 grados y esto es 45 grados, acá el ángulo de 90 grados, los catetos son 1 y 1 cuando la hipotenusa es raíz de 2, que es justamente lo que está pasando acá. Acá tenemos el vector b sub 2, cuya magnitud es raíz de 2, entonces sus catetos, sus lados, sus componentes será cada uno de un microtesla, ¿no? Entonces tendríamos así. Luego, la resultante parcial en cada eje será así. La componente en X va a resultar sumando los vectores que están en la dirección X, ¿no? ¿Cuáles son esos vectores que están en la dirección X? El que va a la derecha, cuya magnitud es 1. El que va a la izquierda, cuya magnitud es b sub 3, que es igual a 2. Entonces, ¿cuánto nos resulta? Menos 1. Menos 1 microtesla. Ahora, de la misma forma, podríamos determinar la magnitud de la componente vertical. O sea, ¿qué sale de acá de estos dos vectores? Hacemos la suma. Ya, el que va hacia arriba, b sub 1, tiene una magnitud igual a 2. Y el que va hacia abajo tiene una magnitud igual a 1. Entonces, esto me está dando como resultado un microtesla. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Que la componente horizontal se podría expresar así. Menos I y la otra componente sería expresado como más I, más 1, más un J. Finalmente, nos quedaría entonces el vector magnético, el vector campo magnético resultante se podría expresar en la suma de la componente horizontal y la componente vertical. ¿Cuáles son esas componentes? Las componentes las tenemos aquí, ¿no? Entonces, una es menos I y la otra es más J. Todo expresado en microteslas, ¿no? ¿Qué nos estaría dando
la solución del problema, ¿no? Entonces, esta respuesta corresponde a la alternativa E, ¿no? De las propuestas justamente en el enunciado del problema, que aquí ya no la tenemos, ¿no? En esta. A continuación, el siguiente problema. Ya este problema no está nada sencillo, ¿no es cierto? No está nada sencillo, pero felizmente nosotros tenemos una estrategia apropiada, muy didáctica, como para que ustedes puedan entender fácilmente esto, ¿ya? Desde el principio, desde cero, ¿ya? Entonces dice, el conductor recto muy largo se dobla de modo que tiene una porción circular de radio R mayúscula igual a 3pi centímetros, con centro en el punto O, y una distancia R desde la porción recta, tal como se muestra en la figura. Si el conductor transporta una corriente de intensidad I, ¿a qué distancia R debe estar la parte recta del centro O para que el campo magnético resultante en dicho punto sea nulo? Ya este problema no está sencillo. Y nuevamente tenemos que decir, uno de los grandes inconvenientes es la perspectiva, o sea, cómo lo vemos, cómo lo entendemos. Esta figurita no es nada sencilla, ¿no? Y para graficar los vectores necesitamos una tridimensionalidad, que es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Pero antes, para que ustedes vayan entendiendo, y como siempre decimos, desde el principio, desde cero. ¿Cómo es desde cero, profesor? Como si no supiéramos nada. Entonces vamos a empezar primero diciendo lo siguiente, que cuando tenemos una corriente circular, tenemos que entender que en esta corriente circular hay un campo magnético, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos la dirección de ese campo magnético? Utilizando la regla de la mano derecha, ¿no? Que la tenemos por acá. Ya, a ver, ¿cómo sería? La corriente está yendo en este sentido, ¿no es cierto? Vamos a decir así, así de esta manera. Ya, entonces, ¿cómo tendríamos que poner el pulgar? Hacia donde está la corriente. Y los demás dedos deberían estar justamente rodeando al conductor. Así. Aquí estaría la uña del pulgar, la uña del índice. Y entonces, ¿qué cosa me está diciendo eso? Eso me está diciendo que las líneas del campo magnético salen del interior, ¿no es cierto? Así, de esa manera, así, de esa manera, y justamente en el centro, justo en el centro, tendríamos nosotros un campo magnético que lo vamos a ver, que se determina de la siguiente manera. Acá lo tenemos. Ahí está. La magnitud del campo magnético en el centro de la espira la podríamos determinar con esta expresión matemática, ¿no? Que siempre decimos que es la misma que para todos los casos, lo único que cambia es la constante, ¿no? Por ejemplo, teníamos hace un rato, en el problema anterior, que la constante era mu sub 0 y abajo estaba el 2pi, ¿no es cierto? Acá ya no se encuentra el 2pi, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, lo único que está cambiando es la constante, ¿no? Entonces vamos a continuación ver lo que pasa con el conductor rectilíneo, ¿ya? Este es el caso del conductor rectilíneo. Nuevamente, la perspectiva es el problema, ¿no es cierto? Aquí está, por aquí está pasando el conductor. Y en torno suyo, y en base al sentido de la corriente que está indicado acá, y utilizando la regla de la mano derecha, nosotros determinamos que las líneas de inducción son de sentido antihorario. Por supuesto, visto desde esta parte, ¿no? O sea, el problema es la perspectiva, ¿no? O sea, visto desde arriba, la corriente, o mejor dicho, el campo magnético sería definido por línea de inducción de sentido antihorario, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa está determinando eso? Que el vector intensidad de campo aparezca así, ¿no es cierto? ¿Y cómo se determina su magnitud? De esa otra manera, ¿no es cierto? Como ya lo hemos estado aplicando en el problema anterior. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ver el problema, toda esta figura, de manera
apropiada como para que podamos entenderlo. Esta es la figura. Estos dos conductores, que vienen a ser uno solo, ¿no es cierto? Que empieza aquí, se dobla en forma de arco y pasa encima del otro y continúa así, ¿no es cierto? Ya, aquí hay dos conductores, digamos, uno recto y uno circular, ¿no? Para la intensidad de campo del conductor circular tenemos la expresión que aparece aquí. Para el conductor circular, la intensidad de campo se determina multiplicando mu sub 0 por la corriente y esto dividido entre dos veces el radio, ¿ya? Que dicho ese paso, el dato del problema es igual a 3pi, ¿no? Ahora, para la parte recta, nosotros tendríamos que aplicar mu sub 0 por la intensidad, que es la misma, dividido entre dos veces pi, multiplicado por el R minúscula, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a aplicar a cada uno, ¿no es cierto? Pero para que esto sea posible, lo que tenemos que entender es de que el vector intensidad de campo B sub 1 y B sub 2 se tienen que igualar, ¿no? Para que me dé un campo resultante igual a 0. Ya, bien, vamos a lo concreto. ¿Qué tenemos acá? En primer lugar, tenemos una corriente que le vamos a llamar corriente 1, ¿ya? Esa corriente 1 la tenemos aquí. Ya, esa corriente 1, ¿cómo está circulando? En sentido, a ver, utilicemos la regla de la mano derecha. Así está circulando. Muy bien. Un poquito más grande. Ahí está. ¿Qué cosa nos está diciendo? ¿Qué cosa nos está diciendo esa regla de la mano derecha? Nos está diciendo que el campo magnético estaría ingresando. De acuerdo a la regla de la mano derecha, el campo magnético estaría ingresando, ¿no? Porque el pulgar está dirigido hacia donde está la corriente y los dedos vienen de atrás y se meten en la parte circular, ¿no es cierto? En el centro, hacia el centro. Entonces, ¿eso qué significa? Que el campo magnético de esta corriente sería así. Entrante, o sea, del centro, a partir del centro está entrando en el papel, ¿no es cierto? Se supone que aquí el papel o el dibujo, o el papel donde está justamente dibujado este esquema, es el que justamente estaría sirviendo de referencia. Entonces, el campo magnético, la corriente es así, esa es la corriente, como estamos viendo, ¿no? Está en sentido horario, ¿no es cierto? Claro, la figura la tenemos que ver desde aquí. Siempre es importante la perspectiva, ¿no? Ya. Aquí está quién, el observador, o sea, ahí hay que poner el ojo, mirando hacia la figura, ¿no es cierto? Entonces, según este observador, el campo magnético B1, o sea, de la corriente circular, es entrante y lo podríamos representar así. Así es el campo magnético de la corriente B1, ¿no es cierto? Como ustedes están viendo acá el dedito está ingresando, ¿no? Está ingresando. Por eso decimos que es entrante, ¿no? ¿Listo? Ya, ahora vamos con la otra corriente. La otra corriente, ¿cómo es? Es rectilínea, ¿no? Y entonces aquí vamos a necesitar la mano derecha otra vez, ¿no? Ya, ahí está la mano derecha. ¿Qué cosa me está diciendo la mano derecha? Que si la corriente se mueve de izquierda a derecha, entonces los dedos de la mano derecha nos están indicando que el campo magnético acá es saliente. Vale decir, es así. ¿De dónde está saliendo esto? De adentro, ¿no es cierto? O sea, de la parte circular, ¿no es cierto? Y se está metiendo o sea, de la parte superior sale el campo magnético y se ingresa en la parte inferior. O sea, acá es entrante el campo magnético y aquí es saliente. Entonces, saliente significa esto. Entonces, ahí estamos representando el campo magnético de la segunda corriente. Pregunta del problema. Si el campo magnético
de esta corriente rectilínea es así, ¿no? Saliente. Entonces acá tenemos la distancia R minúscula, ¿no? Esta otra distancia sería la distancia R mayúscula, o sea, el radio, ¿no? De R que está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que cumplirse para poder encontrar que el campo magnético resultante sea nulo? Ya, para que el campo magnético resultante sea nulo, lo que tiene que ocurrir aquí, entre estos dos, es que sean de la misma magnitud. O sea, el campo magnético B sub 1 sea igual al campo magnético B sub 2. Así es como vamos a resolver el problema, ¿no es cierto? Entonces vamos a disponernos a igualar estas dos expresiones, ¿ya? Listo. ¿Qué hemos hecho? Hemos igualado justamente estas dos expresiones, ¿ya? B sub 1 y B sub 2, para que me den una resultante 0, tienen que ser iguales. Y si son iguales, entonces igualamos esa expresión con esta otra expresión que ya la tenemos ahí, teniendo en cuenta que se va a cancelar mu sub 0. ¿Qué más se va a cancelar? Muy bien, el 2 que está en el denominador, lo mismo que la intensidad de la corriente. ¿Qué cosa me estaría quedando? Me estaría quedando que R tendrá que ser igual a pi R. O sea, pi R minúscula, ¿no? Pero como ya sabemos que R es dato del problema y es igual a 3pi, creo que ya tendríamos ahí la solución del problema, ¿no? Haciendo esta simplificación, nos estaría quedando la expresión de que R minúscula es igual a 3 centímetros, ¿no? Y ese tendría que ser la respuesta del problema, ¿no? Entonces, no se olviden, chicos, la solución de estos problemas en cortito las vamos subiendo a TikTok. Y si algo no se entendió, háganme las preguntas a través de la cajita de comentarios, ¿ya? Bien, a continuación tenemos este interesantísimo problema. Pero como ya dijimos en casos anteriores, el problema o la dificultad que enfrentan los alumnos es la perspectiva. Cómo se ve, cómo se entiende ese problema, ¿no? Pero para eso hemos hecho un gráfico previamente, ¿no? Y así poder facilitar el grado de entendimiento, ¿no? ¿Qué cosa tenemos? Tenemos dos conductores, ¿no? Una espira en forma circular de radio R, que está pintada de verde, ¿no? Completamente, o sea, una espira completa, porque la otra es solamente las 3/4 partes, ¿no? Entonces, tenemos dos corrientes. La corriente exterior es de 4, es el cuádruplo de la intensidad de la que circula a través de la espira interior. ¿Qué nos están pidiendo? Determinar el campo magnético resultante en el punto O, en el centro, ¿no? Entonces, aquí hemos graficado justamente estas corrientes, ¿no? Entonces vamos a indicar la que está pintada de naranja, está llevando una corriente 4I, ¿ya? Ahora, tendríamos que aplicarle la regla a la mano derecha acá para ver cómo es el campo magnético de esta corriente, ¿no? Si es hacia arriba o es hacia abajo, ¿no? O sea, si es saliendo del papel, del dibujo que tenemos acá, o es entrando, ¿no? O sea, saliente o entrante. Entonces vamos a poner la manito y ustedes me dirán qué es lo que corresponde. De acuerdo a la regla de la mano derecha, ¿qué cosa estaría correspondiendo? A ver, vamos a señalarlo, ¿eh? De acuerdo a la regla de la mano derecha, si la corriente está yendo hacia arriba, vale decir en sentido horario, entonces los dedos de la mano derecha estarían entrando en el interior de este arco, ¿no? Vale decir así, como está la flechita, ¿no? Así. O sea, la corriente 4I está produciendo un campo magnético entrante. Entonces, eso es lo primero que vamos a graficar. Campo magnético entrante. Y ese campo magnético entrante yo sospecho que es de mayor magnitud. Por eso también lo estamos dibujando mediante un vector un poquito más largo. Vamos a llamarle así. Al campo magnético de esa primera corriente, ¿ya? A esta corriente le vamos a llamar corriente número 1, ¿ya? Esta es la corriente a la cual le estamos llamando número 1. ¿Cómo es el campo magnético de la corriente número 1? Entrante, ¿no? Vamos a ver. A continuación, tendríamos que utilizar nuevamente la regla de la mano derecha, ahora para determinar cómo es el campo magnético de la otra corriente, ¿no? Ya, la otra corriente es así.
contraria. Ahí está. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Que según esta regla de la mano derecha, si la corriente está yendo en este sentido, entonces los dedos deberían estar orientados de esa forma. Entonces, ¿cómo es la corriente acá? Acá, según la flechita que está de verde, la corriente está yendo en ese sentido. Entonces, los dedos de la mano derecha tendrían que estar indicándonos en el centro. El campo magnético debido a esta corriente es saliente, sale de adentro, ¿ya? Sale del centro. Entonces, por lo tanto, el vector correspondiente tiene que dibujarse así, más pequeñito, ¿no? Entonces le llamamos campo magnético 2. Ambos campos magnéticos están referidos al centro, representado por la letra O. Entonces, la pregunta del problema es, ¿cuál es el campo magnético resultante? ¿Qué tendríamos que hacer para determinar el campo magnético resultante? Una simple diferencia, ¿no? Entonces lo anotamos acá. Para determinar el campo magnético resultante, tendríamos que restar el campo magnético 1 menos el campo magnético 2, ¿ya? Y esa sería la respuesta, ¿no? O sea, habría que calcular cada uno de los campos magnéticos, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué cosa tenemos? Para ello tenemos esta expresión. A ver, empezamos con el B1. Ya, el B1 sería con esta expresión. ¿Ya? Acá mejor lo ponemos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, el campo magnético de la corriente, de la primera corriente. ¿Cómo se determina el campo magnético de la primera corriente? Sería teta sobre 2pi. Esa fracción me está indicando qué fracción tenemos de toda la espira circular, ¿no? Multiplicando a mu sub 0 por la intensidad entre 2R. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos acá? ¿Cuánto vale teta para o sea, para todo para todo este arco? Vale solamente los 3/4. 3/4 de todo. ¿Qué cosa es todo? 2pi. Dividido entre el 2pi, ya tendríamos la fracción 3/4, ¿no? Que hace un rato estábamos indicando. Listo. Esto va a salir en función de mu sub 0. Las respuestas están en función de mu sub 0 por la intensidad de la corriente que acá tenemos. La intensidad de la corriente que tenemos en el primer conductor es 4 veces I. ¿Ya? Y todo eso lo tenemos que dividir entre el doble de su radio. ¿Cuál es el doble de su radio? A ver, el doble, ya, ¿cuál es el radio? El radio aquí está, ¿no es cierto? Es todo esto. Y eso es 2 veces R mayúscula. Entonces nos estaría quedando la siguiente expresión. Ya, acá se ha hecho la simplificación, ¿no? Aquí cancelamos el 2pi que tenemos en la parte de arriba. También se puede cancelar este 4 con este 4, ¿no? Y nos estaría quedando, a ver qué cosa nos estaría quedando. 3/4, ¿no es cierto? Nos estaría quedando 3/4. ¿Ya? ¿3/4 de qué? De mu sub 0, 3/4 de mu sub 0 por la intensidad I dividido entre R, ¿no? A ver, 3 mu sub 0 I, 3 mu sub 0 I, y abajo 2 por 2, 4R, ¿no es cierto? Ese sería el valor de B1. Y a continuación, inmediatamente determinamos el valor de la otra inducción, ¿no es cierto? Para determinar la otra inducción, nosotros tenemos esta expresión, ¿ya? Cuando tenemos la espira completa, ¿no? Entonces ya no sería el factor, ya no tendríamos el factor teta sobre 2pi, ¿no? Ya no está teta sobre 2pi. ¿Por qué? Porque es todo. Este teta sobre 2pi me está indicando la fracción. O sea, si es media circunferencia, 1/4 de circunferencia, 3/4 de circunferencia, como en este caso, ¿no? En este caso es 3/4 de circunferencia, ¿no?
Por eso aparece el factor 3/4, ¿no? Sería mu sub 0, ya sin el coeficiente del factor teta sobre 2pi, que multiplica la intensidad que corresponde. En este caso, la intensidad que corresponde es simplemente I sobre 2R. ¿Ya? Entonces creo que tendríamos ahí ya todo listo para poder hacer el cálculo de la resultante, ¿no? Entonces vamos a hacer ese cálculo. Primero hacemos un espacio. Entonces reemplazando tendríamos 3/4 de mu sub 0 por I sobre R menos 1/2 de mu sub 0 por I sobre R, ¿no? Entonces ahí creo que ya tenemos todo listo como para dar la respuesta del problema, ¿no? A ver, habría que simplemente restar 3/4 menos 1/2. Eso sería 3/4 menos 2/4. ¿De dónde sale 2/4? De acá. 2/4 es 1/2, ¿no? Y el factor mu sub 0 I sobre R, ¿no? Y entonces creo que ya tenemos ahí listo todo como para poder dar la respuesta, ¿no? Entonces tendríamos acá, entonces, el campo magnético resultante será 3/4 menos 2/4, 1/4. ¿1/4 de qué? 1/4 de mu sub 0 I sobre R, ¿no? Esto vendría a ser justamente la solución del problema que aparece, si no me equivoco, en la alternativa A, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta del problema. ¿Por qué el campo magnético es entrante? Bueno, ya dijimos, ¿no? Si B1 es más grande, ¿no? ¿Por qué 1 es más grande? Vamos a indicarlo, ¿ya? B1 es de mayor magnitud, ¿por qué? Porque es 3/4, equivale a 3/4 de mu sub 0 por I sobre R. En cambio, B sub 2 es tan solo 2/4. 2/4 de mu sub 0 por I sobre R, ¿no? ¿Y de dónde sale 2/4? Si acá dice 1/4. Bueno, simplemente le hemos multiplicado por 2 arriba y por 2 abajo. Entonces así resulta 2 entre 4, ¿no? Entonces, 3/4 menos 2/4, 1/4, que es justamente lo que aparece aquí. Entonces, el campo magnético resultante es entrante, o sea, está entrando en el papel, porque un campo magnético es mayor que el otro, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la solución de este problema. Si les gustó este video, si les pareció explicativo, ilustrativo, creo que nos hemos esforzado en tratar de ser lo más vistosos, ¿no? Con los gráficos que estamos utilizando. Denle like a ese video, compártanlo en sus redes sociales. Hacer este trabajo nos toma más de una semana hacerlo. Construir los gráficos, dibujar la perspectiva. ¿Y a ustedes solamente cuánto les toma? Un pequeño clic. Creo que por el Día del Maestro corresponde, ¿no? Intercambiar ese pequeño like por toda una semana de trabajo en favor de ustedes, sin esperar ninguna compensación, ¿no? Bien, entonces nos vemos en el siguiente video que vamos a resolver los problemas que corresponden justamente al cálculo de la fuerza magnética sobre carga y conductores, ¿no? Nos vemos.